Abilene, Texas, 1883. Un lugar donde el polvo se asentaba en los sueños tan rápido como en la tierra reseca. Clara Benavides estaba parada en el porche desvencijado de la única pensión del pueblo. Su vestido negro de viuda ondeaba ligeramente con el viento de la pradera, sin saber que, en el polvoriento salón, su futuro se apostaba con cada carta jugada. Ricardo Rick Mendoza golpeó con fuerza su vaso de whisky vacío sobre la barra, su rostro curtido iluminado por la tenue luz de las lámparas mientras pronunciaba las palabras que lo cambiarían todo. Me casaré con la viuda gorda Benavides por 50 acres y ese nuevo semental tuyo, Zamora. Los hombres a su alrededor rugieron de risa, ninguno creyendo que lo haría. El certificado de matrimonio se firmó 3 días después, con los ojos de Clara reflejando tanto desesperación como dignidad mientras la tinta se secaba. Pero antes de continuar con lo que sucedió después en el Rancho Mendoza, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más historias verdaderas increíbles del pasado de América que los libros de historia a menudo dejan sin contar. El sheriff Tomás Aguirre observó a la improbable pareja cabalgar fuera de la ciudad, sacudiendo la cabeza ante lo que consideraba la apuesta más cruel que había presenciado en 20 años. Llevando la placa, la casa de apuestas en el polvoriento salón tenía probabilidades de 10-1 de que Clara no duraría un mes en el rancho aislado antes de volver corriendo a la ciudad llorando. Lo que nadie sabía era que debajo de los ropajes de luto de Clara y su exterior suave latía el corazón de una mujer que ya había sobrevivido más que la mayoría de los hombres el doble de su tamaño. Las deudas de juego de su difunto esposo la habían dejado sin nada más que desprecio de un pueblo que una vez los había recibido con los brazos abiertos. El rancho Mendoza apareció en el horizonte como un espejismo, una casa de 2 pisos, que se alzaba desafiante contra la vasta inmensidad de las llanuras de Texas. A medida que se acercaba la carreta de Ricardo, ninguno de los dos decía una palabra, pero la mente de Clara ya estaba calculando, planeando, preparándose para el momento en que se transformaría de una apuesta cruel en la revelación más impactante que Ricardo Mendoza jamás experimentaría. La apuesta había comenzado, como estas cosas a menudo sucedían en Abilene, con demasiado whisky y muy poco sentido común. Ricardo Mendoza había estado bebiendo su tercer trago cuando Lucio Zamora comenzó a hablar de la situación desesperada de la viuda Benavides, afirmando que ningún hombre la tomaría, incluso con su modesta herencia. 50 acres, y tu nuevo semental, Zamora, a que me caso con ella antes del fin de semana, había dicho Ricardo, sus palabras cortando el aire lleno de humo del polvoriento salón. La declaración no nació de la bondad o incluso del deseo, sino del orgullo y el simple hecho de que Ricardo Mendoza nunca había perdido una apuesta en su vida. Las palabras se extendieron a través de Abilene más rápido que un incendio forestal en las llanuras. Por la mañana, las mujeres susurraban detrás de sus manos enguantadas mientras Clara Benavides se dirigía a la tienda general, sin saber que su futuro se había decidido entre tragos de whisky y el sonido de las cartas. El sheriff Tomás Aguirre acorraló a Ricardo fuera de la barbería, su rostro curtido tenso por la desaprobación. Estás jugando con la vida de una mujer, Mendoza. Eso no es diferente de apostar con el último dólar de alguien cuando está desesperado, advirtió, con la mano descansando significativamente en su funda. Ricardo simplemente se ajustó el sombrero y respondió. Una apuesta es una apuesta, sheriff. Además, tendrá un techo y comida, más de lo que la mayoría de las viudas obtienen por estos lados. La voz del ranchero no reveló ninguna emoción, como si estuviera discutiendo la compra de un nuevo arado en lugar de un matrimonio. Clara Benavides recibió su propuesta en el porche de su pensión, sus ojos revelando que sabía exactamente qué motivaba el repentino interés. Sé sobre la apuesta, señor Mendoza, dijo en voz baja, su voz más firme que sus manos. Aceptaré con una condición, que nunca hable de cómo surgió este matrimonio. El ministro parecía incómodo cuando unió sus manos, sus ojos moviéndose entre la pareja desigual, el ranchero delgado de rostro duro y la joven viuda cuyas curvas se habían convertido en objeto de crueles chismes en el pueblo. Nadie ofreció felicitaciones cuando concluyó la breve ceremonia. Natalia Benavides, la hermana menor de Clara, presionó un pequeño paquete en sus manos antes de que subiera a la carreta de Ricardo. No dejes que te rompa, susurró con fiereza. Tienes razón. Si necesitas que vaya por ti. Sus ojos brillaron con furia protectora mientras miraba la espalda de Ricardo. Lucio Zamora y los otros hombres del salón estaban al borde del pueblo, observando cómo se alejaba la carreta. 50 acres por acoger a la viuda gorda. Mendoza se dejó robar.
Gritó Lucio lo suficientemente alto como para que Clara lo oyera, provocando risas malintencionadas de sus compañeros. Lo que ninguno de ellos notó fue la mandíbula determinada de Clara mientras miraba al frente, negándose a reconocer las burlas. Había sobrevivido a la bebida y el juego de su primer marido, al desprecio de los acreedores y a la soledad de la viudez. Sobreviviría a lo que le esperara en el rancho Mendoza. El sheriff Aguirre observó hasta que la carreta desapareció entre las ondas de calor que se elevaban de la polvorienta carretera. Había visto la mirada en los ojos de Clara Benavides, no de derrota, sino de cálculo. Dios te ayude, Mendoza, murmuró para sí. No tienes idea de lo que acabas de traer a casa. El viaje al rancho transcurrió en silencio, con kilómetros extendiéndose entre ellos como un abismo insalvable. Cuando la casa de 2 pisos apareció en el horizonte, Clara enderezó la espalda, preparándose mentalmente para la batalla que se avecinaba. No solo por la supervivencia, sino por algo que nunca había tenido de verdad, respeto. La casa del rancho Mendoza se alzaba imponente contra el sol poniente de Texas. Sus tablas desgastadas y su robusta estructura contaban la historia de un hombre que construyó para la permanencia, no para la comodidad. Clara notó la falta de cortinas en las ventanas y la ausencia de cualquier jardín o planta con flores que pudiera suavizar las duras líneas de la propiedad. Ricardo la condujo a través de la puerta principal sin ceremonias, gesticulando vagamente hacia la cocina y las escaleras. Tus habitaciones están al final del pasillo. El desayuno es al amanecer, la cena al atardecer. El resto depende de ti, declaró rotundamente, como si estuviera leyendo los términos de un contrato comercial en lugar de dar la bienvenida a una novia. El interior reflejaba la misma funcionalidad austera que el exterior. Muebles sólidos construidos para el uso en lugar de la belleza, paredes desnudas sin adornos, salvo un único retrato de una mujer de rostro severo que Clara supuso que era la madre de Ricardo. Los pisos estaban barridos, pero llevaban la suciedad arraigada de años de trabajo en el rancho. Esa primera noche, Clara se sentó sola en la mesa de la cocina mucho después de que Ricardo se hubiera retirado a su habitación, haciendo un balance de su nuevo dominio. La despensa estaba organizada, pero casi vacía, la estufa de cocina bien usada, pero mal mantenida, y la bomba de agua chirriaba con cada golpe, como si protestara por su abandono. La mañana llegó con el canto de un gallo y el sonido de las pesadas botas de Ricardo en el porche, mientras se dirigía al establo sin decir una palabra. Clara se vistió rápidamente, decidida a establecer su lugar en este nuevo acuerdo antes de que el sol hubiera salido por completo sobre el pastizal oriental. La cocina se convirtió en su primer campo de batalla, con Clara fregando años de grasa acumulada de cada superficie hasta que sus manos quedaron en carne viva. Cuando Ricardo regresó para el desayuno, lo esperaba una variedad de galletas, tocino y huevos, junto con un café lo suficientemente fuerte como para hacer crecer pelo en el pecho de un hombre. Comió sin comentar, sus ojos ensanchándose ligeramente al primer bocado, pero su rostro volviendo rápidamente a su máscara habitual de indiferencia. Solo el plato limpio que dejó atrás dio alguna indicación de que la comida había sido de su agrado. Los jornaleros miraron a Clara con cautela cuando apareció en la puerta del establo, con una canasta de almuerzo en sus brazos. Estos hombres habían trabajado la tierra de Mendoza durante años sin la influencia suavizante de una mujer, y se movieron incómodamente, intercambiando miradas que decían mucho sobre su escepticismo. Sra. Benavides, el jornalero más anciano, un hombre de cuero llamado Hipólito, finalmente reconoció con un movimiento de su sombrero. El título sonaba extraño en los oídos de Clara, un recordatorio de la transacción apresurada que la había traído a este lugar y a estas personas, que la veían como nada más que el resultado de la última apuesta de su jefe. Al final de la primera semana, Clara había cartografiado cada centímetro de la casa en su mente, anotando lo que necesitaba reparación, lo que necesitaba reemplazo y lo que simplemente necesitaba el toque que solo la mano de una mujer podía proporcionar. La casa era sólida, pero descuidada, al igual que el hombre que la poseía. En la quietud de su habitación cada noche, Clara escribía a su hermana, Natalia, teniendo cuidado de no revelar la soledad que amenazaba con consumirla. El rancho es más grande de lo que esperaba, escribió a la luz de una lámpara. El señor Mendoza se mantiene alejado, lo cual me conviene. Tengo planes para este lugar que sorprenderán a todos en el pueblo. El segundo domingo después de su llegada, Clara se puso su mejor vestido, uno de los 2 únicos que poseía, y esperó junto a la carreta, con la Biblia en la mano. Ricardo salió del establo, sorprendido de encontrarla allí.
El pueblo está a 25 kilómetros, dijo con brusquedad. La iglesia no es parte de nuestro acuerdo. Clara simplemente subió al asiento de la carreta y tomó las riendas, dejándolo a él unirse o verla alejarse sola. Las cabezas se volvieron cuando Clara entró en la pequeña iglesia blanca en las afueras de Abilene, su barbilla en alto a pesar de los susurros audibles que siguieron su progreso por el pasillo. Tomó asiento sola en el último banco, ya que Ricardo finalmente había elegido permanecer en el rancho en lugar de acompañarla. El sermón de esa mañana se centró señaladamente en la santidad del matrimonio, con el reverendo Phillips mirando significativamente hacia Clara varias veces. El mensaje era claro. Su unión con Ricardo Mendoza era vista como una burla de los votos sagrados en lugar de un verdadero matrimonio. Después del servicio, las mujeres de la congregación se reunieron en los escalones de la iglesia, su conversación vacilando cuando Clara se acercó. Lasra, Zamora, esposa de Lucio, quien había hecho la fatídica apuesta con Ricardo, hizo una demostración de reunir sus faldas como para evitar que rozaran el vestido de Clara. Sra, Benavides, gritó Natalia, separándose del grupo para abrazar a su hermana. Te ves bien, dijo lo suficientemente alto para que otros la oyeran, aunque sus ojos buscaron en el rostro de Clara signos que pudieran contradecir sus palabras. La tienda general no proporcionó ningún respiro del escrutinio, con las conversaciones deteniéndose abruptamente cuando Clara entró para comprar suministros. El señor Henderson, el propietario, tomó su lista con los labios fruncidos, su mirada parpadeando hacia su alianza de bodas, como si confirmara que no era solo un rumor que Ricardo Mendoza realmente se había casado con la viuda Benavides. Tendremos una reunión del grupo de damas el jueves, informó Lasra. Peterson aclara con una sonrisa quebradiza que no llegó a sus ojos. Como Sra. Benavides, sería elegible para asistir. La invitación se extendió con tanta renuencia obvia que se sintió más como un desafío que como una bienvenida. El sheriff Aguirre interceptó a Clara mientras cargaba sus compras en la carreta. ¿Cómo están las cosas en el rancho, Sra. Benavides? Preguntó en voz baja, su preocupación genuina. Ricardo puede ser un hombre difícil para convivir, por lo que he oído. Su mano descansó ligeramente en su cinturón de pistola, un sutil recordatorio de que había ayuda disponible si era necesario. Clara le agradeció con una pequeña sonrisa, pero le aseguró que todo estaba bien. El señor Mendoza y yo tenemos un entendimiento, sheriff. Estoy exactamente donde elijo estar. Las palabras estaban destinadas a más oídos que solo los de la gente de la ley. Una declaración a los chismosos del pueblo de que no era ni víctima ni tonta. Y en la reunión auxiliar de damas de ese jueves, Clara llegó para encontrar que la reunión había sido pospuesta sin previo aviso. A través de las cortinas de encaje del salón delantero de las Ra. Peterson podía ver a las mujeres adentro. Las tazas de té se detuvieron a mitad de camino hacia sus labios cuando la vieron en el porche. Natalia encontró a su hermana en la pensión más tarde esa tarde, sus ojos brillando con indignación. Están diciendo cosas horribles, Clara. Que Ricardo solo se casó contigo porque nadie más te querría, que te mantiene en el rancho porque le da vergüenza que te vean en el pueblo. Déjalos hablar, respondió Clara, ordenando los restos de tela que había comprado para hacer cortinas para las ventanas desnudas de la casa del rancho. Lo que importa no es lo que Abilene piense de mí ahora, sino lo que pensarán cuando haya terminado. La determinación en su voz hizo que Natalia hiciera una pausa. El viaje de regreso al rancho se extendió largo ante ella, pero la mente de Clara ya estaba corriendo hacia adelante. Abilene había mostrado su verdadero rostro hoy, y no era más amable que la fría recepción que había recibido en el rancho Mendoza. Pero no había sobrevivido a la viudez y la pobreza marchitándose ante la adversidad, y no comenzaría ahora. El pastizal norte del rancho Mendoza había sido abandonado durante casi 2 temporadas. Su suelo, considerado demasiado pobre para el pastoreo después de años de sequía, había perdido sus nutrientes. Ricardo lo había descartado como una pérdida, centrando su atención en los campos del sur más fértiles, donde el ganado aún podía encontrar forraje decente. Clara descubrió la tierra descuidada durante su tercera semana en el rancho, vagando más allá de los límites que Ricardo había establecido tácitamente para sus movimientos. El suelo se desmoronó entre sus dedos, seco pero no muerto, recordándole la pequeña granja donde había crecido antes de que el matrimonio la hubiera traído a la vida en el pueblo. Esa noche, se acercó a Ricardo mientras estaba sentado en el porche, con su whisky habitual en la mano.
El pastizal norte podría ser recuperado con la rotación de cultivos adecuada, afirmó sin preámbulos. Mi padre usaba trébol para fijar el nitrógeno en el suelo como es en Missouri. Las cejas de Ricardo se elevaron ligeramente, la única indicación de su sorpresa ante su conocimiento. ¿Tu padre te enseñó sobre la agricultura? La pregunta contenía una nota de incredulidad, como si las mentes de las mujeres no pudieran posiblemente retener tal información. Mi padre no tuvo hijos, respondió Clara simplemente. Me enseñó todo lo que sabía sobre cómo trabajar la tierra. Su mirada permaneció firme, desafiando a Ricardo a desestimar su experiencia basándose únicamente en su género o apariencia. A la mañana siguiente, Clara encontró una pequeña parcela en el pastizal norte marcada con estacas y una bolsa de semillas de trébol esperando en el porche. No se intercambiaron palabras al respecto, pero el permiso silencioso para proceder con su experimento decía mucho sobre la curiosidad de Ricardo, si no su respeto. Trabajar la tierra trajo un rubor a las mejillas de Clara y fuerza a sus brazos que había estado desaparecida desde su llegada al rancho. Cantaba mientras trabajaba, viejas canciones populares que su padre le había enseñado, su voz llevada a través de la tierra abierta y haciendo que los jornaleros hicieran una pausa en sus propias tareas para escuchar. Hipólito, el viejo jornalero, comenzó a detenerse en su parcela cada tarde, observándola trabajar con tranquilo interés. Mi abuela solía plantar según los ciclos lunares, ofreció un día, rompiendo semanas de silencio. Decía que hacía la diferencia entre sobrevivir y la abundancia. La noticia del experimento agrícola de Clara llegó a la ciudad, añadiendo leña fresca al molino de los chismes. Jugando a ser una granjera ahora, se burló Lucio Zamora cuando Ricardo visitó la tienda general. Apuesto a que esa esposa gorda tuya se rendirá antes de que aparezcan los primeros brotes. La burla se desvaneció del rostro de Lucio cuando la mano de Ricardo salió disparada, agarrando su cuello con una fuerza inesperada. El nombre de las Ra. Benavides no pertenece en tu boca, Zamora, gruñó Ricardo, su voz baja, pero llevada en la tienda repentinamente silenciosa. Mántenlo así. Para la sexta semana, tiernos brotes verdes habían roto a través del suelo del pastizal norte, formando una delicada alfombra que prometía una futura renovación. Clara estaba de pie al borde de su pequeña victoria, con los brazos cruzados con satisfacción, sin saber que Ricardo observaba desde la distancia, su expresión ilegible, pero sus ojos nunca dejando su figura. Los jornaleros comenzaron a buscar a Clara, primero con pequeñas preguntas sobre agricultura que reconocían su experiencia, luego con solicitudes de remedios para lesiones menores o consejos sobre asuntos personales. La transformación fue sutil pero significativa. De la apuesta del jefe a una mujer con valor más allá de su estado civil. El final del verano trajo un calor que brilló sobre las llanuras de Texas, convirtiendo el horizonte en un espejismo vacilante y probando la resolución incluso de los ranchos más duros. Los niveles de agua en el arroyo que alimentaba la propiedad de Mendoza disminuyeron diariamente, exponiendo rocas que no habían visto la luz del sol en años. Clara encontró a Ricardo de pie junto a la corriente menguante, su rostro grabado con líneas de preocupación que lo envejecían más allá de sus 35 años. La última vez que estuvo tan seco, perdimos la mitad del ganado, dijo sin girarse, hablándole directamente quizás por primera vez desde el día de su boda. La admisión de vulnerabilidad, por pequeña que fuera, marcó un cambio en su distancia cuidadosamente mantenida. Clara se acercó a él, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel curtida por el sol. Mi padre cavaba cuencas de captación por encima de las depresiones naturales, ofreció. Eso salvó nuestras cosechas en el 74. Esa noche, mientras Clara preparaba la cena, notó una pequeña caja de madera en la mesa de la cocina que no había estado allí antes. En el interior yacía un delicado relicario de plata que contenía el retrato de una joven con los ojos de Ricardo y un niño pequeño con su sonrisa. No acompañaba ninguna nota, pero el mensaje era claro. Mi hermana y su hijo, confirmó Ricardo más tarde, su voz áspera por desuso mientras estaban sentados en el porche mirando el calor. Las revelaciones de la pérdida de Ricardo pendieron entre ellos como la electricidad en el aire antes de que estallara una tormenta. Clara reconoció en su dolor un espejo del suyo propio, el espacio hueco tallado por la muerte que ninguna cantidad de tiempo parecía llenar por completo. Siguieron días de trabajo agotador cuando todo el rancho se centró en el plan de Ricardo para implementar las ideas de conservación de agua de Clara antes de que la sequía empeorara. Los hombres que una vez la habían ignorado ahora buscaban su opinión, siguiendo sus sugerencias sin preguntas ni quejas.
La sequía se intensificó a pesar de sus esfuerzos, con el ganado adelgazando y los ánimos acortándose. Ricardo pasaba más horas en los campos, regresando después del anochecer, con los hombros encorvados por algo más que fatiga física. El peso del posible fracaso lo presionaba visiblemente. En una noche particularmente brutal, Clara lo encontró desplomado en la mesa de la cocina, una botella de whisky medio vacía frente a él y el viejo libro de contabilidad de su padre abierto en columnas de números cada vez más desesperados. Sin decir una palabra, se sentó frente a él y tiró del libro hacia ella, sus dedos trazando las filas ordenadas de números. Podríamos vender la sección este, sugirió después de estudiar las cuentas. Es la tierra menos productiva, y los Peterson han estado queriendo expandirse. Nos ayudaría a salir adelante hasta que lleguen las lluvias. Su voz no contenía juicio, solo una asociación práctica frente a la crisis. Ricardo levantó la vista, viéndola realmente tal vez por primera vez, no como el tema de una apuesta cruel o una obligación no deseada, sino como una mujer de sustancia, que ofrecía un salvavidas que no había considerado. Tu esposo te dejó con nada más que deudas, ¿no es así? Preguntó de repente, conectando piezas de su pasado. En el silencio que siguió a su pregunta, algo cambió entre ellos, un reconocimiento de lucha compartida, de resistencia ante circunstancias fuera de control. Clara asintió una vez, sus ojos nunca dejando los suyos. Sí, respondió simplemente, pero sobreviví, y también lo hará este rancho. Apenas se había puesto a la venta la sección este de la tierra cuando el desastre azotó el rancho Mendoza con una velocidad aterradora. La fogata descuidada de un viajero, que quedó humeando en la hierba reseca más allá de la línea de su propiedad, estalló en un incendio forestal que corrió hacia ellos en las alas de un viento cálido del oeste. Ricardo vio el humo primero, una mancha oscura contra el horizonte que creció con alarmante rapidez. Su grito hizo que los jornaleros salieran corriendo, con los rostros sombríos por el conocimiento de que los incendios forestales en esta sequía podrían destruir todo por lo que habían trabajado en cuestión de horas. Clara salió de la casa para encontrar un caos organizado. Hombres recogiendo mantas húmedas, llenando barriles de agua y preparándose para crear cortafuegos. Sin dudarlo, enganchó la carreta y comenzó a cargar sus posesiones más valiosas, lo suficientemente práctica como para saber que algunas batallas no se podían ganar. El fuego coronó la cresta antes de lo que nadie esperaba. Una rugiente pared de naranja y rojo que devoró la hierba seca e hizo que la vida silvestre huyera presa del pánico. Cada brillo ante el tan intenso que succionó el aliento de los pulmones y picó los ojos incluso desde 100 metros de distancia. Ve al pueblo, ordenó Ricardo a Clara mientras montaba a su caballo, con el rostro ya manchado de hollín. Toma lo que puedas y vete. Intentaremos salvar la casa y el granero. Su expresión no admitía discusión, pero por una vez Clara no tenía intención de cumplir con su orden. En cambio, corrió a la bodega de raíces, saliendo con frascos de fruta en conserva que destrozó contra el suelo alrededor del perímetro de la casa. El azúcar arderá caliente pero contenido, explicó a un jornalero desconcertado. Creará una barrera que el incendio forestal no podrá saltar. Cuando el viento cambió inesperadamente, atrapando a dos jóvenes jornaleros cerca del granero, fue Clara quien vio primero su peligro. Sin dudarlo, montó el preciado semental de Ricardo, el mismo que había ganado en su apuesta de matrimonio, y cabalgó directamente hacia las llamas que se acercaban. Los hombres del rancho Mendoza observaron con incredulidad mientras Clara Benavides de Mendoza, la mujer que una vez habían despedido como nada más que la desafortunada apuesta de su marido, navegaba a través del humo cegador y el calor abrasador para llegar a los jornaleros varados y conducirlos a un lugar seguro. Al caer la noche, el fuego se había alejado de los principales edificios del rancho, aunque continuó ardiendo a través de los pastizales lejanos. Agotada, manchada de humo y luciendo una quemadura a lo largo de su antebrazo donde una brasa voladora había atrapado su manga, Clara continuó trabajando junto a los hombres, pasando agua y atendiendo lesiones menores. A la luz gris del amanecer, Ricardo la encontró dormida en los escalones del porche, con la cabeza apoyada contra la barandilla y su vestido quemado aferrado a su cuerpo. Durante un largo momento, simplemente se quedó mirándola, su expresión transformándose del cansancio a algo más profundo, una revelación amaneciendo en sus ojos que cambiaría todo entre ellos. Las secuelas del incendio trajeron una extraña tranquilidad al rancho Mendoza, una contención colectiva del aliento mientras evaluaban lo que se había perdido y lo que, contra todo pronóstico, se había salvado.
La casa se mantuvo intacta, al igual que el granero, y los preciosos brotes nuevos en el pastizal norte que Clara había nutrido para la vida. Las noticias del atrevido rescate de Clara se extendieron por Abilene más rápido de lo que el propio incendio forestal se había movido por las llanuras. El sheriff Aguirre cabalgó personalmente para confirmar la historia, su rostro curtido mostrando una rara sonrisa cuando Hipólito y los otros jornaleros contaron ansiosamente su valentía. Nunca he visto algo así, le dijo Hipólito a la multitud reunida en el polvoriento salón más tarde esa semana. Las Ra. Benavides cabalgó directamente hacia ese infierno como si hubiera nacido en la silla de montar, sin rastro de miedo en su rostro. Incluso Lucio Zamora se quedó en silencio. Su burla habitual se secó frente a un coraje tan innegable. El grupo auxiliar de damas, dirigido por la Zarra Peterson, llegó al rancho 3 días después del incendio con carretas cargadas de comida, ropa de cama y ofertas de asistencia. Su rechazo anterior a Clara no se mencionó cuidadosamente, reemplazado por elogios efusivos e invitaciones a su próxima reunión. Clara aceptó su ayuda con una digna gracia, sin mencionar sus desaires anteriores, ni revelar en su triunfo. El Señor nos enseña a ayudar a nuestros vecinos necesitados, dijo simplemente, sirviendo café a las mismas mujeres que la habían dejado sola en un porche apenas unas semanas antes. Ricardo observó esta transformación en la actitud de la comunidad con asombro silencioso, retrocediendo mientras su esposa, ya no solo el tema de una apuesta irreflexiva, navegaba por su nuevo estatus con una facilidad que lo hacía cada vez más consciente de sus propias fallas hacia ella. Una noche, el sheriff Aguirre sorprendió a Ricardo solo junto a la cerca del corral, aparentemente revisando los daños del incendio, pero claramente con algo más en mente. «Sabes, Mendoza», dijo con cuidado. «Una apuesta son solo palabras hasta que se paga, pero se supone que un matrimonio es más que una transacción». La simple verdad de las palabras del sheriff se quedó con Ricardo mucho después de que el hombre hubiera regresado al pueblo. Esa noche, se encontró parado frente a la puerta del dormitorio de Clara, con la mano levantada para tocar, pero congelada en su lugar por el peso de todo lo que quedaba sin decir entre ellos. Dentro de su habitación, Clara estaba de pie frente al pequeño espejo, examinando la quemadura curativa en su brazo y los cambios en sí misma que iban mucho más allá de las marcas físicas. La viuda asustada que había aceptado un matrimonio sin amor para escapar de la indigencia se había quemado, revelando a una mujer de fuerza y determinación inesperadas. Cuando Ricardo finalmente reunió el coraje para tocar, la conversación que siguió duró hasta el amanecer, palabras honestas sobre errores y arrepentimientos, sobre las sorprendentes formas en que funciona el destino y sobre la posibilidad de que lo que había comenzado como la más cruel de las apuestas aún pudiera transformarse en algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. El baile de la cosecha, que se celebra cada otoño en Abilene, fue el evento social de la temporada, que reunió a familias de ranchos y granjas periféricas para celebrar la generosidad del año. Clara recibió la invitación con sorpresa, asumiendo que su aceptación en la sociedad del pueblo tomaría mucho más que un solo acto de valentía. «Deberíamos asistir», sugirió Ricardo durante el desayuno, su voz casual, pero sus ojos observando su reacción con atención. «Mostrarles que el rancho Mendoza no solo sobrevivió al incendio. Está prosperando». El reconocimiento tácito de que enfrentarían al pueblo como verdaderos compañeros colgaba entre ellos. Clara pasó una semana alterando uno de sus sencillos vestidos, añadiendo encaje que había guardado cuidadosamente de su vestido de novia y un sutil bordado alrededor del cuello. Sus hábiles manos transformaron la prenda simple en algo elegante que complementaba su figura en lugar de ocultarla. La gente del pueblo se quedó en silencio cuando los Mendoza entraron en el granero alegremente decorado donde se celebró el baile, todos los ojos se volvieron para contemplar a la pareja cambiada. Se había ido la novia reacia y su marido de ojos fríos, reemplazados por una mujer que se conducía con digna dignidad, y un hombre cuya postura protectora a su lado decía mucho. Lucio Zamora se les acercó primero, literalmente con el sombrero en la mano y el rostro coloreado por la vergüenza. «Sra. Benavides, le debo una disculpa por mi comportamiento pasado», se las arregló para decir, incapaz de sostener su mirada. «Y a ti también, Ricardo. Esa apuesta estuvo mal por mi parte». Clara aceptó su disculpa con una gracia que solo resaltó lo mal que había sido tratada. «Todos cometemos errores, señor Zamora», respondió, su voz llegando a aquellos que escuchaban cerca. «Lo que aprendemos de ellos es lo que importa». Sus palabras fueron una lección envuelta en perdón.
La llegada de Natalia Benavides, acompañada por un joven bien vestido de San Antonio, causó otra agitación entre los chismosos. Clara abrazó a su hermana con cariño, las dos mujeres presentando un frente unido que silenció los últimos susurros sobre las pobres chicas Benavides y sus desgracias. He vendido la pensión, anunció Natalia sobre el ponche, sus ojos brillando de emoción. Santiago me ha pedido que me case con él, y nos mudaremos a San Antonio después de la boda, pero primero, tenía que entregarte esto. Presionó un sobresellado en las manos de Clara. Dentro había una carta del antiguo socio comercial de su padre, del que se pensaba desde hacía mucho tiempo que se había fugado con fondos que pertenecían legítimamente a la familia Benavides. Ha devuelto todo con intereses, explicó Clara a un Ricardo atónito. Dice que su conciencia no le dejaría quedárselo ahora que ha encontrado la religión. Con esta inesperada ganancia, Clara podría haber elegido dejar el rancho y el matrimonio que había comenzado como una humillación. En cambio, cuando la banda tocó un vals, tomó la mano de Ricardo y lo condujo a la pista de baile, dejando clara su elección a todos los que miraban. Una elección basada no en la necesidad o la falta de opciones, sino en el amor que había crecido, donde solo habían existido antes desprecio y probabilidades de apuestas. Un año después del día en que se hizo la infame apuesta, Ricardo Mendoza estaba de pie en el porche delantero, observando cómo salía el sol sobre la tierra que se había transformado tan seguramente como su propio corazón. El pastizal norte florecía con la rotación de cultivos que Clara había implementado. El granero reconstruido era más grande y fuerte que antes, y la casa, que una vez estuvo desnuda, ahora reflejaba la calidez de la mujer que la había convertido en un hogar. En el interior, Clara se movía por la cocina, preparándose para la celebración del aniversario que habían planeado, no de su día de boda, que había sido hueco y sin amor, sino del fuego que había quemado la pretensión y revelado lo que había debajo. Las mujeres del pueblo llegarían más tarde trayendo platos para compartir, su rechazo anterior reemplazado por una amistad genuina. El sheriff Aguirre vendría con noticias de que el Rancho Mendoza había sido nominado para un premio agrícola regional por sus innovadores métodos de conservación del agua. La experiencia de Clara combinada con la determinación de Ricardo, creando algo que ninguno de los dos podría haber logrado solo. Lucio Zamora también asistiría, humilde y cambiado al presenciar cómo su cruel apuesta se había transformado en algo hermoso. Mientras Clara salía al porche y deslizaba su mano en la de Ricardo, inspeccionaron su reino, no con los ojos de un hombre que había aceptado una apuesta y una mujer que había aceptado la degradación, sino como verdaderos compañeros, que habían encontrado el uno en el otro el premio más inesperado de todos. Un amor que había sido forjado en el fuego, fortalecido a través de la adversidad y que continuaría floreciendo como las flores silvestres de Texas que ahora florecían, donde una vez solo había habido polvo. Si el viaje de Clara desde una apuesta cruel hasta un amor inesperado tocó su corazón, no se quede con esta historia para sí mismo. Pulse ahora en suscribirse para unirse a nuestra comunidad de amantes de la narración. Dele a me gusta a este video para ayudar a otros a descubrirlo. Deje un comentario compartiendo qué momento le conmovió más. Y comparta con alguien que necesite que le recuerden que la verdadera fuerza a menudo se esconde donde otros menos lo esperan. Porque algunas historias, como el amor inesperado que floreció en el Rancho Mendoza, son simplemente demasiado poderosas para experimentarlas solos. Únase a nosotros y sigamos descubriendo los tesoros escondidos en los relatos del pasado.